Bendiciones, hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Y dice de esta manera: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual se encuentra en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver varios puntos importantes de estos 7 versículos. Vamos a ver quién es el autor de la carta, cuál es el destinatario, cuál es el diagnóstico de esta iglesia y cuál es el remedio que el Señor les ofrece. Pero vamos a entrar en el contexto de esta ciudad llamado Éfeso. La ciudad de Éfeso, aunque era Pérgamo oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. Eso lo podemos chequear en Hechos 19, versículo 32 en adelante. En el tiempo que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocada del río Caistro. Este hecho lo convertía en la puerta de Asia Menor. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, Diana de los Efesios. Hechos 19 del 35 en adelante. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas. Hechos capítulo 19, versículo 19. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos 19, del 8 en adelante. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. También estuvieron allí Aquila y Priscila y Apolos. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. El destinatario de la carta, el saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Aunque en realidad no hay duda que la carta está destinada a toda la iglesia en general. O sea, el destinatario era el pastor, pero la carta en sí era destinada para toda la congregación en general. El remitente de la carta. El mensaje proviene de Cristo glorificado, a quien se describe
como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. En el capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis, se nos menciona que estuviera caminando entre los candeleros. Pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. Porque de nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres, porque lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Vamos avanzando en la parte que Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, que se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto, lo primero que se nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. Él sabe todas las cosas. Él está enterado de todas las cosas que pasa dentro de una congregación. Él dice de esta manera: yo conozco. Apocalipsis 2, del versículo 2 al 3. Entonces, nos debemos hacer nosotros una pregunta. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las que le alababa? Vamos a ver algunos puntos. El Señor Jesús dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo. ¿Quién es? La iglesia de Éfeso, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía, y luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con sus fuerzas. Dice el siguiente punto: tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Otro punto: que no puede soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Ellos no eran crédulos, sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. ¿Será que hoy lo estamos haciendo de igual manera? Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Tenían discernimiento de espíritu. Otro punto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En toda esta lucha, los cristianos de Éfeso se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. No puede soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Eran perseguidos, eran atribulados, estaban sufriendo por amor al Señor. Vamos a considerar algunas cosas. Como ya hemos visto,
La iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puede soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean la misma que el Señor aborrece. Pero un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí notamos que el objeto de ese odio no eran las personas, sino sus obras. Observamos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto. En el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían de fuera. Entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían el rebaño de Dios. Y que de dentro de ellos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ante estos peligros, el apóstol Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. En la carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Aunque no conocemos nosotros la naturaleza específica del error de los nicolaitas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de falsos maestros. Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que pretendiendo ser siervos de Dios llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Pero esto, a decir verdad, es realmente difícil e impopular en nuestros días. El clima de relativismo que se respira a nuestro alrededor ha entrado en la iglesia y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal. O sea, no hay discernimiento de espíritu en las iglesias o en las congregaciones de hoy día. Es extraño escuchar que una iglesia tache de falso maestro a un enseñador. Resulta curioso que aunque es posible encontrar varias alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica, sin embargo, prácticamente nunca se habla de falsos maestros. Y esto es aún más extraño si tenemos en cuenta que el Señor y sus apóstoles no nos advirtieron que vendrían y estarían entre nosotros. Ahora, el problema no es que no los haya, sino que se asume la postura cómoda del relativismo, en que lo moderno es que cada uno piense lo que quiera y que todos nos respetemos. Otros afirman sin demostrarlo nunca con las escrituras que hay doctrinas fundamentales y otras que son importantes pero no fundamentales o esenciales. A partir de ahí es fácil aceptar cualquier doctrina extraña simplemente catalogada de no fundamental. No hay duda de que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto. Algo, por otro lado, la iglesia en Éfeso había resuelto con éxito. Esta iglesia cumplió al pie de la letra lo que los apóstoles y los ancianos y maestros del Señor les habían aconsejado y enseñado. Pasamos al siguiente punto. Cristo reprende a su iglesia. Pero sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por él.
El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor en el versículo 4. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿A qué se refiere por el primer amor? Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Quizás con el paso del tiempo, la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, o que no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el evangelio. Puede ser. Pero sin duda todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Cuando él dijo, o mejor dicho, cuando le preguntaron cuál era el gran o el primer y gran mandamiento, y el Señor Jesús respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición. Ya no era lo más importante en sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Hemos visto que ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles, y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrados su energía en amar más la doctrina que la persona de Cristo. Eso podemos ver mucho en muchas personas. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Eso puede suceder en nuestras vidas. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. El mucho trabajo y tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia con la intención de hacer daño puede quitarnos el tiempo y deleite para estar a solas con el Señor. Vamos a ver algunos síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. La vitalidad espiritual que es fruto de una comunión viva con el Señor es reemplazada por una rutina ortodoxa. La espontaneidad y frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio del Señor. La vida de la iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen.
Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Esto puede estar pasando en nuestras vidas y debemos estar atentos. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Hay un olvido de los demás y sus necesidades se abandona. La evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto puede dar lugar a divisiones dentro de la iglesia. Ahora es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro. Si sienten admiración mutua y solo desean estar juntos, en cambio podemos encontrarnos con un matrimonio después de los años, siguen juntos por herencia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos y ya no disfrutan de estar juntos, han perdido su primer amor. Si esto está pasando en nuestras vidas, hay un remedio que el Señor tiene para nosotros y es el arrepentimiento de nuestros pecados y volver al primer amor y volver a las primeras obras. Entonces pasamos al siguiente punto, un llamado al arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 5 dice de esta manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento de arrepentimiento a la congregación, a la iglesia de Éfeso, y a continuación les advierte de las consecuencias que tendría para la iglesia si no obedecían. Entonces, para llegar a un correcto arrepentimiento, ellos debían seguir 3 pasos. Recuerda de dónde has caído. Ellos debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Y para ellos es útil recordar dónde estábamos. Quizá se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por esto, les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de haberlo malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. El siguiente paso es arrepentirse. Ellos debían arrepentirse. Esto implica una terminante ruptura con el mal que les llevará a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Haz las primeras obras es el siguiente paso. Debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. El verdadero arrepentimiento entonces es aquel que nos lleva a cambiar de vida o de situación o a alejarnos del pecado o del mal que habíamos hecho. Entonces esta iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hacen ver peligrosa situación en la que se encontraban.
No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, sería un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de la iglesia del Señor. Entonces notemos que el Señor les dice, vendré pronto a ti, y aquí no se refiere a su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esta iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Porque la iglesia, siendo el candelero de oro, la función del candelero es alumbrar, dar luz. Por lo cual la misión de la iglesia es alumbrar a este mundo en oscuridad y dar luz a aquellos que están caminando ciegamente, alejados del Evangelio, alejados de Dios. Entonces, esta iglesia había perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor, y Dios iba a juzgar esa situación quitándoles ese privilegio. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Se reunirían domingo tras domingo para cantar sus himnos y escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se habría apagado definitivamente, y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como una iglesia cristiana, el Señor dice que habrían dejado de serlo. ¿Cuántos locales de iglesias que en otro tiempo fueron fieles al Señor hoy han sido convertidos en salas de baile, de juego, en museos o sencillamente están cerrados? Es triste ver que esto está ocurriendo en muchas partes de todo el mundo. Pasamos al siguiente punto, un llamamiento a escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía hay solución, pero era imprescindible que escucharan urgentemente la voz de Dios. Esta misma frase se repite en cada una de las otras cartas y nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo llamando a la atención a las iglesias. Ahora bien, debían escuchar de verdad de una forma diferente como lo estaban haciendo desde hacía mucho tiempo. Y por último, una promesa para el que venciere. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Ahora bien, ¿quiénes son los que logran vencer y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que se trata de vencer el pecado y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado espiritual para recuperar su primer amor. Pero, ¿quién puede vencer el pecado? En este versículo encontramos una referencia a los primeros capítulos de Génesis. Allí, en el huerto de Edén, llamado en griego paraíso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había mandado que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del Edén. Después de esto, y para que no pudieran comer de otro árbol que también estaba allí, el árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada encendida que impedía su acceso a él. A partir de ese momento empezaron a morir. Podrían haber comido del árbol de la vida, pero Dios no quería mantener una aberración así eternamente sobre la tierra. Así que se los impidió y los hombres comenzaron a morir. En cambio, vemos que el que venciere, Dios le dará de comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que han cambiado para que ahora Dios sí esté dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? Bueno, Dios no permite que todos los hombres coman de este árbol, sino que solo los que han vencido. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficiente y han logrado vencer por sí mismos al pecado.
sino que se refiere a aquellos que han creído en el Cristo porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. El apóstol Juan confirma esto. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de ese árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, ese árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, quien no solo nos da una nueva vida, sino también una vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, los recursos para la renovación. Al llegar a este punto, es interesante que volvamos a ver la forma en la que Cristo se presentó a los efesios al comienzo de su carta, porque allí se recoge un aspecto concreto de su ser que está pensado para ayudarles en sus dificultades. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Anteriormente dijimos que estas 7 estrellas probablemente se referían a los ancianos o pastores de cada iglesia. Y es interesante volver a notar que no son las estrellas quienes apoyan a Cristo, sino Cristo quien sostiene a las iglesias y a sus pastores. Hoy en día hay muchas personas que tienen prisa por llegar a ser pastores, pero esa es una labor muy complicada. Una persona de mucha experiencia en la vida cristiana decía que el ser pastor le quita a la persona 10 años de su vida en muy poco tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en los ancianos de Éfeso. Ellos tuvieron la enorme responsabilidad de mantener la pureza doctrinal en la iglesia. ¿Cuántas noches pasarían sin poder dormir pensando en la dificultad de tener que cuidar las almas de los hombres y mujeres de las cuales un día tendrían que rendir cuentas ante Dios? Realmente es una tarea muy difícil que se puede sobrecargar por completo a una persona. Y por eso es imprescindible no olvidar que todo depende de Cristo y no de los pastores. Es Cristo quien sostiene las estrellas en su mano y no al revés. Cuando se pierde esto de vista y se empieza a pensar que es sobre algún hombre que descansa esta enorme responsabilidad, es fácil quedar hundido y abrumado frente a tal carga. Por eso es imprescindible que cada pastor aprenda a descansar en las manos del omnipotente Cristo Jesús. Y en segundo lugar leemos que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es probable que el apóstol Juan estuviera preocupado por las noticias que le podrían estar llegando sobre la marcha de algunas iglesias que él había tenido que dejar al ser encarcelado y que ahora no podía ir a pastorear personalmente. Es fácil sentirse frustrado en una situación así. Y quizás por eso Cristo tuvo que confortarle, explicándole que él seguía andando en medio de los candeleros. Los siervos de Dios van y vienen, hoy están y mañana no, pero las iglesias no dejan de existir por eso, puesto que en último término no dependen de ningún hombre, sino de Cristo, que nunca deja de andar en medio de su iglesia. Aunque la responsabilidad de los pastores y de todos los creyentes es muy grande, aprendamos a descansar en la mano de Cristo y dejar la responsabilidad final sobre el Señor. Y para terminar, vamos a hacer una breve aplicación de todo lo que hablamos a nuestras vidas. Primero que nada, debemos nosotros preguntarnos o hacernos esta pregunta. Ya que entendemos que el Señor está en medio de sus iglesias o en medio de su iglesia y que en sus manos están todos sus siervos y que Él conoce nuestras obras. La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es: ¿puede el Señor Jesús decir lo mismo que dijo de esta iglesia, alabándola y reconociendo
su arduo trabajo y paciencia, ¿puede el Señor Jesús reconocer y decir de nosotros que estamos probando a los falsos apóstoles que dicen ser y no lo son, sino que son unos mentirosos? A estos falsos maestros, apóstoles que hoy abundan en las redes sociales y por todo el mundo. ¿Podemos nosotros discernir quiénes son verdaderos y quiénes no? ¿Estamos nosotros siguiendo a los verdaderos o a los falsos? ¿Soportamos a los malos o nos da igual? ¿O somos partícipes de lo malo y de las injusticias? ¿Puede el Señor reconocer estas cosas de nosotros? ¿Somos nosotros partícipes de las obras que el Señor aborrece o las estamos aborreciendo también? Que el Señor nos ayude, que el Señor diga esto de nosotros y más, que el Señor encuentre todas estas buenas obras en nosotros. Pero si no, hay un remedio que el Señor nos provee por medio de su palabra. ¿Estamos nosotros sufriendo en este transitar hasta su venida? ¿Tenemos nosotros paciencia y sufrimos por el amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos sufriendo, o estamos siendo vituperados, o estamos siendo perseguidos por nuestra mala conducta, por nuestro mal andar? Si es así, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos provee el remedio. Y si hemos dejado ese primer amor y lo hemos dejado a un lado o hemos abandonado ese primer amor, o si hemos puesto cualquier otra cosa antes que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si al despertar o antes de dormir tengo esa comunión con Él, primeramente entregándole toda mi alabanza, toda la gloria que Él se merece y entregándole el día que cada uno vamos a tener. Estamos nosotros poniéndole al Señor en primer lugar en nuestros corazones, o estamos más preocupados por lo que necesitamos, por las cosas materiales, por las cosas vanas de este mundo. Si hemos dejado ese primer amor, el Señor nos da el remedio en su palabra. Y el primer paso es recordar de dónde hemos caído. ¿Qué fue lo que hizo en nuestras vidas que abandonemos ese primer amor? Así como el hijo pródigo, cuando estaba delante de aquellos cerdos, muriendo de hambre, se acordó que en la casa de su padre había panes. De esa manera nosotros debemos acordarnos de dónde hemos caído, y el remedio es arrepentirnos de nuestros pecados y volver a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y a las primeras obras. Trabajar arduamente con paciencia para Él, no soportando a los malos ni a las injusticias, probando a los falsos apóstoles, maestros, evangelistas, que no son sino mentirosos, sufrir por la causa de Cristo, ser perseguido por la causa de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo que son bienaventurados aquellos que son perseguidos y vituperados. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el remedio que el Señor nos provee en estas horas. Y una última cosa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor, después de reconocer y alabar a esta iglesia, lo reprende por haber abandonado y dejado a su primer amor. Trabajaban arduamente
tenían discernimiento de espíritu, estaban sufriendo por la causa del Señor, pero al Señor lo dejaron a un lado. Y el Señor los reprende por ese pecado. Pero en la última parte, el Señor les da ánimo y les da una promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué bendición y qué ánimo el Señor le da a esta iglesia, a que se arrepienta de su pecado, que vuelva a su amado o a su primer amor y que haga las primeras obras, porque todo esto tiene una promesa y es la vida eterna. Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a arrepentirnos verdaderamente, ese arrepentimiento que nos hace cambiar de posición y volver a nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Esto fue todo por hoy. Que sea de mucha bendición para cada uno de sus vidas. Hasta la próxima.